avanzando. Entonces, el taller va a ahondar todo lo que tiene que ver con argumentación básica, pero sobre todo va a hacer hincapié en cargas de la prueba y en mecanización. Entonces, vamos a ver un par de cosas previas antes de llegar a eso, que son cosas que ya deberían saber y si no las saben pueden alzar su mano y decir que vaya más despacio, que vuelva a explicar las cosas, pero voy a ir rápido hasta llegar a cargas de la prueba a manera de preámbulo para que nos centremos la mayor cantidad de tiempo en cargas de la prueba y mecanización. ¿Ok? Entonces, argumentación. ¿Qué es un argumento? Sí, claro. Hola a todas. Anuncios generales. Como sabrán, no va a haber una break night oficial de parte de organización, solo vamos a tener el break aquí, entonces ya avisaremos qué podemos hacer fuera de organización, ¿ok? Pero vamos a tener algunas actividades para que pues se distraigan, se integren, etc. Entonces, principalmente vamos a tener lo que son premios informales, donde van a tener un forms y les invito a que puedan votar por la persona a la que crean que deba ganar cada premio, ¿no? Entonces, los premios informales tenemos para la persona más fiestera, la delegación más divertida, la persona más fashion, la persona más no entendí tu poi, la persona que más ha evolucionado en debate, la persona creo que voy a breakear y no breakea, la delegación más seria, el evento canónico del circuito, la persona más seria, el crush del circuito, la persona más funable, no se quemen, por favor, la delegación más impuntual, la persona más brava, la persona más amable y la persona estrella naciente. Entonces, también la delegación que más ha crecido. Entonces, este forms lo van a enviar a través de los diferentes grupos. Pueden votar hasta el domingo o hasta el final cuando digamos la premiación. Y recuerden que son informales y Social pues les dará su reconocimiento y más es para hacerlo divertido, ¿no? Entonces, eso, chicos. Gracias, Javi. Va, entonces iniciamos. Todo lo que vamos a ver ahorita en estos probablemente 5 o 7 minutos son cosas que ya deberíamos saber. Nuevamente, si tienen dudas me pueden levantar la mano. Primero, ¿qué es un argumento? Deberíamos saber que es una afirmación respaldada por razonamientos que conducen a un impacto. Nada fuera de lo normal. ¿Qué elementos conforman un argumento? Los conforman idealmente 3 como los más simples. Primero, una afirmación. Segundo, razonamientos y tercero, los impactos. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, mi afirmación: la información es importante para el bienestar de las personas. ¿Cuál es el razonamiento de eso? Que cuando las personas están más informadas es más probable que tiendan a tomar una buena decisión porque ahora están enterados de todas las posibles causas que puede encaminar la decisión que han tomado. Y el impacto de eso es que eso le puede dar libertad a las personas. Cuando saben cuáles son las posibles consecuencias, perjuicios o beneficios de tomar todas las alternativas posibles, es más probable que esas personas sean libres. Es la manera en la que se debería ver un argumento, con una afirmación, razonamientos e impactos, sobre todo en Parlamento británico, que es lo que idealmente evalúan los jueces. ¿Cómo construimos un argumento? Hay 3 preguntas clave que las pueden repetir las veces que sean, pero es importante que las hagan y es importante que las respondan y las respondan bien. Primera pregunta: para poder identificar nuestra afirmación debemos estar claros con qué queremos demostrar. Es la primera pregunta para identificar nuestra afirmación. ¿Cómo razonamos? Explicando por qué la afirmación es verdad. Siempre esta pregunta: ¿por qué es verdad? ¿Por qué es verdad? ¿Por qué es verdad? Y así vamos a estar mecanizando la afirmación. Finalmente, ¿por qué es relevante? ¿Por qué es relevante la afirmación? Esto va a traer todos los impactos y todos los impactos que se deriven de la afirmación que acabamos de mostrar con los razonamientos que dimos en el anterior paso. Ahora, un ejemplo de esto, por ejemplo, en esta moción, asumiendo que existe la tecnología, esta casa borraría todos los recuerdos de las personas que han estado en
de las personas que han tenido un pasado criminal, ¿no? Entonces, la afirmación aquí sería que actualmente el sistema es desproporcional y funciona de manera injusta para las personas y de manera desproporcional. Esa es mi afirmación. Ahora, esta es una afirmación. Si yo me levanto en un debate de Parlamento británico y solo digo esto, es probable que ningún juez me vaya a dar el crédito, a pesar de que mi intuición ha sido buena. Una vez que afirmamos, una vez que damos la afirmación, debemos razonarla. ¿Cuáles son los razonamientos de esto? Primero debo demostrar que en esencia el sistema actualmente funciona de manera desproporcional. Y para eso, y ahí cumplo la carga de la prueba. ¿Qué mecanismos utilizo? Uno, en primer lugar, que hay un sesgo en contra de las personas que salen de prisión, entonces es más difícil que estas personas, por ejemplo, puedan tener empleos y por lo tanto se les obliga a reincidir. Por eso es desproporcional, porque una vez que les castigas, tienen que salir, no encuentran empleo y están obligadas a reincidir. Primer mecanismo. Segundo mecanismo, porque se les aísla de maneras de acceso, como por ejemplo que no pueden tener cuentas de banco, que no pueden acceder a sistemas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no simplemente que no tengan cómo generar dinero, sino que no tienen mecanismos aleatorios, como por ejemplo poder hacer un crédito para ponerse un emprendimiento, etcétera, 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 y por eso tienen que reincidir. Lo que vemos aquí es la primera parte, la afirmación, la segunda parte, los mecanismos de esa afirmación, y la tercera parte tiene que ver con impactar eso. ¿Por qué eso importa? Eso importa porque entonces el sistema está mal estructurado y ahí es cuando la emoción cobra sentido. Por eso tiene sentido que borremos todos los recuerdos de las personas, porque una vez que borramos absolutamente todos los recuerdos es más probable que esta persona primero ya pagó su pena en la cárcel, pero una vez que salga puede reinsertarse en la sociedad, obteniendo empleo, acercándose a mejores maneras de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Así se debería ver un argumento idealmente. Hasta este punto todos deberíamos saber hacer estos pasos. Ahora vamos a profundizar en cargas de la prueba y mecanización. Antes de eso, ¿esta es la única forma de hacerlo en Parlamento británico? No, existen 1000 maneras de hacerlo, pero para tener estructura y para que sus casos suenen persuasivos, es importante que traten de tener una estructura, porque si es que la persona jueza le cuesta entender nuestros argumentos, es más probable que nos quite o nos reste crédito. Entonces tengan una estructura y les recomiendo esta estructura, que es la que idealmente van a encontrar en la mayoría de los debates. Afirmación, mecanismo y después impactos. Les va a servir un montón. Hay 1000 formas de hacerlo, les recomiendo esta. Si ustedes tienen otra forma, pero ustedes pueden hacerlo de manera muy clara, no importa, quédense en esa otra forma. Pero esta es la estructura que idealmente yo les aconsejaría. Ahora, ¿por qué lo hacemos así? Porque es más estructurado, es más claro, es más fácil para el panel poder darles el crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que deberíamos también saber es cómo se evalúan los argumentos. Los argumentos se evalúan bajo muchas métricas, pero hay 2 grandes métricas o 2 grandes aristas para poder evaluar los argumentos. La primera es la probabilidad de que algo ocurra y la segunda es la relevancia de que eso ocurra. Entonces, nuestros argumentos no deben ser 100% probables, porque yo puedo decir algo que sí o sí va a pasar, pero que sea cero relevante. Como por ejemplo decir no sé, la moción de esta casa legalizaría las drogas, yo podría decir que en gobierno que legalizar las drogas es algo que va a hacer ganar fuerza o apoyo popular a un partido político. ¿Es probable que pase? Tal vez. Pero no es cero relevante en un debate de si deberíamos o no deberíamos legalizar las drogas. Va a levantarse alguien de posición y me va a decir, lo más importante es la seguridad de las personas, no si un partido gana o no gana relevancia. Entonces, nuestros argumentos, incluso aunque sean probables, deben ser también relevantes, no nos sirven argumentos que simplemente sean probables. También hay el otro extremo, que es argumentos extremadamente relevantes, pero que no sean probables. Por ejemplo, si yo digo en una moción de relaciones internacionales que esto va a causar la Tercera Guerra Mundial, es poco probable que alguien en el panel decida darme crédito porque es extremadamente poco probable que eso ocurra. Entonces, si es que no debemos sacar argumentos que sean 100% probable y poco relevantes, tampoco debemos sacar argumentos que sean 100% relevantes y poco probables. Hay que manejarnos en este margen gris de ir llegando a este punto en el que mi argumento es probable, pero también es relevante. Incluso aunque no sea el más relevante, es relevante, e incluso aunque no sea el más probable, se puede decir que puede ocurrir, ¿no?
Entonces, bajo esas dos aristas son evaluados todos los argumentos. Entonces, por eso es importante, después de que tengamos nuestra afirmación, siempre mecanizar, 1, porque es verdad, 2, porque es relevante, y de esa manera es más probable que el panel pueda hacernos ganar en cualquier debate. Tomando eso en cuenta, después de todo este preámbulo de cosas que ya deberíamos saber, vamos a profundizar en cargas de la prueba y mecanización. ¿Qué es una carga de la prueba? Una carga de la prueba es una responsabilidad que es nuestra, derivada de la afirmación que nosotros estamos dando y que debe ser razonada y explicada. Entonces, una carga de la prueba viene directamente de los argumentos que nosotros estamos dando. Y aquí tengo que hacer una aclaración. Existe en debate en Parlamento británico 2 cargas de la prueba. La primera carga de la prueba, que viene de las mociones, por ejemplo, en una moción de actor, es vital y es una carga de la prueba implícita en cualquier moción de actor, que ustedes demuestren cuáles son, por ejemplo, los intereses del actor, o que un interés es más importante que otro. Y ese siempre va a ser el debate, y esa es una carga de la prueba del debate de las mociones de actor. Esas cargas de la prueba son las que vienen implícitas en las mociones. Pero hay las segundas cargas de la prueba, que son cargas de la prueba derivadas de los propios argumentos que yo estoy generando dentro del debate. Entonces vamos a hablar de las segundas cargas de la prueba, que nuevamente es una responsabilidad que nosotros nos autoasignamos de las afirmaciones que estamos dando en el debate o de los argumentos que queremos sacar. Esa es una carga de la prueba. Ahora, ¿cómo identificamos cargas de la prueba? Ojo, aquí esta no es una receta que les va a servir siempre, esta no es una receta que es infalible, esto únicamente es la experiencia que he tenido en debates y que me han servido para identificar las cargas de la prueba. Puede fallar y puede no ser la mejor, pero busca ser una guía, sobre todo para las personas, y que empiecen a identificar las cargas de la prueba para evitar que otras cámaras les ganen el debate o que una baja pueda extenderla mecanizando las cargas de la prueba. Entonces, el primer consejo es tener especial cuidado con la afirmación que van a lanzar. Por ejemplo, en una moción de relaciones internacionales, no es lo mismo decir que va a ocurrir una tercera guerra mundial a decir que eso puede aumentar las tensiones de dos grupos y por lo tanto puede, por ejemplo, perpetuar un conflicto. No es lo mismo porque en una estamos metiendo, por ejemplo, a potencias mundiales y en otra podríamos estar hablando solo de potencias regionales o podríamos estar hablando de conflictos menores. Un aumento de tensiones no es lo mismo que una tercera guerra mundial. Matizar al grado en el que la afirmación pueda sonar persuasiva nos resta la carga de la prueba y hace que también sea más persuasivo para el panel, porque el panel va a buscar, va a ver qué tan grande es la carga de la prueba que estamos asumiendo y ver si la hemos cumplido. Y también va a ser más difícil para los debatientes tener que refutarnos cuando nosotros hemos cumplido bien una carga de la prueba matizada, pero sobre todo cuando está mecanizada y parece que la hemos demostrado bien. Primer consejo, tener especial cuidado con las afirmaciones que vamos a dar de las intuiciones de los argumentos que nosotros detectamos en cualquier tipo de debate. Ese es el primer consejo. El segundo consejo tiene que ver con la dependencia de los argumentos. Los argumentos dependen siempre de algo. Por ejemplo, si es que yo digo que esto va a aumentar las tensiones, no sé, en Oriente Medio, eso viene con una carga de la prueba, que es ¿por qué va a aumentar las tensiones? ¿De qué depende que aumenten las tensiones? ¿Cuáles son los actores que se encontrarían incentivados de aumentar las tensiones? ¿Qué actores estarían incentivados a no dejar morir el conflicto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo debo detectar de qué depende la afirmación que estoy dando y para poder entonces mecanizarla. Ese es el segundo consejo. Intenten identificar de qué dependen ciertas cosas. Por ejemplo, si es que yo quiero dar un argumento de la eficiencia del gobierno, yo debería saber que la eficiencia del gobierno no únicamente depende de voluntad política, de los incentivos que tenga determinado partido, ni eso, sino que podría, por ejemplo, depender del nivel de legitimidad que tiene un gobierno.
porque si no tiene legitimidad es más probable que ese gobierno, por ejemplo, no pueda tener acuerdos con el resto de partidos políticos, es más probable que la gente tenga descontento social por ese partido político y por lo tanto, incluso aunque tenga voluntad política, no es claro por qué ese partido político podría efectuar todo su plan de gobierno. Entonces, detectar de qué depende, qué debo demostrar para que mi afirmación sea verdad, es importante para poder cumplir o identificar las cargas de la prueba. Después vamos a ver ejemplos, pero en este caso sería el segundo consejo que les doy: identifiquen de qué dependen sus argumentos y qué necesitan que sea cierto dentro del debate para que su afirmación sea probable. Entonces, así ustedes identifican cargas de la prueba. Y ya la tercera tiene que ver con qué pasa en la comparativa o cuál es la comparativa. Y este es un consejo que les ayuda sobre todo cuando ustedes piensan en oposición, cuando ustedes piensan en el otro lado de la cámara, ustedes pueden identificar qué les va a decir el otro equipo, qué refutación les va a dar, y ustedes podrían incluso prevenirse, y eso también les ayuda a cumplir cargas de la prueba. Siguiendo el mismo argumento de la legitimidad del gobierno, tranquilamente oposición podría decir que, dado que incluso aunque haya voluntad política, el gobierno no tiene legitimidad y por lo tanto los planes de gobierno no se van a dar, esa podría ser una buena refutación. Entonces, a manera de práctica dentro de los prep times, si ustedes piensan en oposición, es más probable que puedan identificar estas cosas que les va a decir oposición, que les va a demandar oposición o que les va a imponer oposición. Entonces, cuando ustedes piensan en qué me van a decir, es más probable que también identifiquemos una carga de la prueba. Y básicamente esa es la guía para poder identificar bien las cargas de la prueba. Se la resumo en 3. Matiz de la afirmación, especial cuidado con la afirmación que estemos dando. Mientras más matizada, más detallada y más cuidado tengan con la afirmación, es más probable que estén acercándose a un argumento potencial ganador de un debate. Primer consejo. Segundo consejo: piensen de qué depende su argumento, de qué dependen en el mundo real, de qué dependen en el debate para que sea cierto. Tercero, piensen en oposición. ¿Qué les va a exigir oposición? ¿Qué refutación les va a hacer oposición? ¿Qué les va a imponer oposición? Y eso también les ayuda a desbloquear cargas de la prueba que sean importantes para poder hacerle frente a un debate. Ese es el consejo. Ahora, podemos hacer con un ejemplo con esta moción, que es: esta casa prefiere un mundo donde se espere que las relaciones, amistades, sean temporales. Prefiere un mundo donde se espere que las relaciones sean temporales. Ahora, mi afirmación va a ser, ojo, solo afirmación. Después vamos a ver completas, pero solo afirmación podría ser, por ejemplo, que las personas sufren mucho cuando se espera que las relaciones sean largas, y es más probable que en el lado de gobierno deje de pasar eso, ¿cierto? Entonces, el sufrimiento de las personas. Básicamente mi afirmación es: las personas van a sufrir menos en el lado de gobierno. Ahora, solo identificación de cargas de la prueba. Primera, ¿por qué es verdad que se espera que en el lado de oposición se espera que las relaciones sean largas en el lado de oposición? Es la primera carga de la prueba derivada de la afirmación que acabo de dar. Entonces, ustedes deberían poder identificar este tipo de preguntas, sobre todo porque les ayuda a construir argumentos que sean más fuertes. Esa sería la primera. También hay otra que es, ya no simplemente se espera que sean largas, sino, por ejemplo, que las personas sufren con esas expectativas de que sean largas. Y también deberían demostrar, y debería haber otra carga de la prueba que es: bueno, no hay problema con que se espere que las relaciones sean largas, también deberías demostrar que esas relaciones van a terminar. Porque si yo espero que sean largas y, no sé, duran por mucho tiempo, entonces no hay un problema porque las personas no sufren. Esperaban que sean largas, son largas y no pasa nada. Entonces, las 3 cargas de la prueba aquí tienen que ver con: 1, que las personas esperan que sean largas, es decir, que hay expectativas de que sean largas. Esta sería una carga de la prueba. ¿Cómo mecanizamos esta carga de la prueba? 1, por ejemplo, narrativas de la familia que están muy interiorizadas en las personas y que evidentemente esperan siempre como tener estas expectativas. 2, por ejemplo, que narrativas como la iglesia que premian que las personas estén más tiempo con otras personas también puede hacer eso. Entonces, ahí tienen 2 mecanismos. Después de probar eso, deberían probar también que ya no simplemente las personas esperan que sean largas, sino que
esperar que sean largas también es frustrante para ellos cuando la relación acaba. Entonces también deberían explicar por qué es probable que las expectativas no se cumplen y que cuando no se cumplen las expectativas es frustrante para las personas. Básicamente esas serían las cargas de la prueba. Y la última carga de la prueba en esta moción o en esta afirmación de mi argumento tiene que ver con qué pasa en nuestro lado. ¿Por qué en nuestro lado es diferente? ¿Por qué en nuestro lado el sufrimiento de las personas se mitiga, está mejor? ¿Por qué aumenta el bienestar que tienen las personas? Una vez que hemos criticado el lado de oposición, una vez que hemos explicado por qué en su lado se da el sufrimiento, debemos explicar por qué en nuestro lado eso no pasa, o por qué en nuestro lado ese daño se mitiga, o qué pasa en nuestro lado de la casa, y básicamente porque eso tendría un mejor impacto para el actor del que estamos hablando. Entonces, ese sería el ejercicio de tratar de identificar cargas de la prueba. Hay otro ejemplo, pero por cuestiones de tiempo no lo voy a... por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver, porque creo que es más importante que enseñar mecanización. Entonces, el otro ejemplo igual se los puedo dejar para que lo vean, pero mecanización. Va. ¿Hay una pregunta de cargas de la prueba? ¿Alguien? ¿No? ¿Está súper claro? Ya, entonces, siguiendo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que puse antes. Ya, lo primero que sucede en el prep time es que deberíamos como poder identificar todas las posibles líneas que podamos sacar. Y luego de eso debemos identificar una que parece ser la más fuerte, esto con la dupla. Una vez que tengamos eso, debemos ahí escribir nuestra afirmación. Entonces, si yo estoy pensando en, bueno, esto es malo para las personas que salen de la cárcel porque no tienen maneras de reinsertarse, entonces, ok, nuestra primera línea se va a hablar sobre la efectividad de la reinserción. Por ejemplo, mi afirmación. Y luego escribes tu afirmación. Y después de eso, tienes que identificar las preguntas que te llevan a que esa afirmación sea cierta. Porque si es que mecanizas sin tener claras las preguntas, pueda que estés mecanizando cosas que, uno, no sean útiles para tu argumento, pero dos, incluso aunque puedan ser útiles, el no identificarlas de manera correcta sí puede hacer que tu discurso sea más desordenado. Entonces, afirmación, identificación de cargas de la prueba a manera de preguntas y después mecanización. ¿Queda claro? Va. Les voy a dar un ejemplo más de cargas de la prueba porque creo que es importante. No lo tengo anotado ahí, pero lo tengo aquí, entonces va. La moción es, imagínense la moción, perdón. La moción es, esta casa cree que tras una transición democrática, ningún miembro del antiguo gobierno debería mantener su puesto o mantenerse en el nuevo gobierno. Otra vez, esta casa cree que tras una transición democrática, ningún miembro del antiguo gobierno debería mantener su puesto ni mantenerse en el nuevo gobierno, después de una transición democrática. Entonces, un país en dictadura, lo que les guste, un país en dictadura, cayó la dictadura, estamos en una transición democrática y no queremos a nadie dentro del gobierno. Voy a decir que mi afirmación es la siguiente. Voy a decir en alta de gobierno que en nuestro lado de la casa es probable que tengamos una base más sólida para el nuevo gobierno. Esta es mi afirmación. Vamos a tener una base más sólida para el nuevo gobierno. Esta afirmación tiene 3 cargas de la prueba. ¿Cuáles son esas cargas de la prueba? La primera carga de la prueba es, ¿por qué si mantenemos a la gente del anterior gobierno no tenemos una base sólida? ¿Cómo se mecaniza esto? Podríamos explicar primero que hay una percepción social de miedo, dinámicas de miedo hacia la anterior parte del gobierno que formaba parte de la dictadura. Entonces, cuando tienen esa percepción social es más probable que desconfíen del gobierno, y cuando integran ahora el nuevo gobierno es también probable que desconfíen. Entonces estamos instaurando el nuevo gobierno sobre una sociedad que es frágil, que tiene miedo, que no tiene el nivel de legitimidad suficiente para poder efectuar, por ejemplo, mecanismos de reparación en contra de las víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera carga de la prueba.
que básicamente lo que estoy diciendo es, en el lado de oposición, lo que está pasando. En el lado de oposición, cuando se integre ese gobierno, funciona con dinámicas de miedo, con personas que no quieren a ese gobierno, que no tienen el nivel de legitimidad suficiente, etcétera, etcétera. La primera carga de la prueba. La segunda carga de la prueba es, ¿por qué cuando sacamos a estas personas del nuevo gobierno que estamos creando, tenemos ahora una base sólida? Esa es la segunda carga de la prueba. Y como ven, todo esto es comparativo. Yo estoy quejándome de algo que ocurre en oposición y luego estoy explicando por qué en mi lado no sucede, sucede de mejor manera, sucede en menos grados de intensidad o de cualquier otra forma. Esa es la segunda carga de la prueba. ¿Cómo mecanizamos esto? Podríamos explicar, por ejemplo, que igual por el mismo mecanismo de percepción social, es más probable que las personas confíen de personas que antes no formaron parte de la dictadura, que no formaron parte de los atropellos de derechos humanos, que no formaron parte de todo lo que hizo la anterior dictadura y por lo tanto se encuentran más confiados en el momento de cederles su voto, ¿no? Entonces, esa sería la segunda carga de la prueba. Tercera carga de la prueba. ¿Por qué importa tener una base sólida? Y ya para esto básicamente estaríamos impactando, pero noten que mi afirmación no explicaba cuál era la relevancia de tener una base sólida. Entonces también hay que explicar por qué importa tener una base sólida. Esto se puede explicar, por ejemplo, diciendo que para que el nuevo gobierno funcione y funcione de manera eficaz, es importante tener un sistema en el que las personas confíen, porque de eso depende todo lo que pueda hacer el gobierno. Si el gobierno no tiene legitimidad, es más probable que las personas no les haga caso, que no pueda llegar a concesiones políticas con el resto de partidos que forman parte del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería la tercera carga de la prueba. Ese sería el ejemplo. Y déjenme ver, creo que tenía otro. Sí tengo otro, porque me interesa que esto quede súper claro, porque lo más importante es que ustedes, las cargas de la prueba les sirve para absolutamente todo, para crear argumentos, para refutar, para encuadrar, para sacar extensiones, para hacer látigos por posicionamiento cuando ustedes pueden preceder lógicamente a su cámara cuando no cumple una carga de la prueba. Entonces es crucial que aprendan a identificar. De hecho, un consejo que nos da una persona que sabe mucho de debate es que y de hecho un consejo para bajas es que lo que tienen que hacer es pensar en los argumentos que pueden sacar altas y únicamente identificar las cargas de la prueba y obviamente pensar en más líneas de extensión. Pero una vez que estén ya en el debate y sean bajas, ustedes lo único que pueden hacer es ver si su alta cumplió o no cumplió una carga de la prueba. Si sí la cumplió, bien, siguiente alternativa. Si no la cumplió, entonces ustedes tienen una potencial extensión, porque ustedes pueden decir la clasiquiña de precedencia lógica, te gané. Y les aseguro que si lo hicieron bien, cualquier juez les va a dar la win. Entonces, es importante tenerlas en cuenta. El siguiente ejemplo es este. Esta casa cree que las democracias occidentales deberían abandonar las sanciones económicas como estrategia de relaciones internacionales. Esa es la moción. Esta casa cree que las democracias occidentales deberían abandonar las sanciones económicas como estrategia de relaciones internacionales. Mi afirmación va a ser la siguiente. Las sanciones económicas son inefectivas contra gobiernos beligerantes o contra grupos beligerantes y solo hacen daño a la población más vulnerable. Esta es una afirmación compuesta, entonces hay que identificar bien las cargas de la prueba. ¿Cuáles son las cargas de la prueba? Primero, ¿por qué las sanciones afectan a las personas más vulnerables? Esto es fácil. Se podría mecanizar explicando, uno, cómo hay un encarecimiento de productos de la canasta básica, porque básicamente que sancionen, por ejemplo, no sé, a empresas para que no puedan ir a un país, implica que ahora hay menos oferta de cualquier tipo de producto y eso hace que los precios, entonces, por oferta, porque no hay suficiente oferta, ya no llegan la misma cantidad de productos, los precios empiecen a elevarse. Eso es malo porque personas de clase media la van a sufrir. Ahora imagínense personas de clase vulnerable que ya no primero tienen escasez de dinero, pero el poco dinero que les queda ya no les alcanza para comprar los productos porque ahora cuestan muchísimo más dinero. Primer mecanismo. Hay un segundo mecanismo de cómo afecta a los empleos, porque empresas internacionales probablemente dejen de estar en ese país y por lo tanto estos empleos que les quitas a personas de ese país y esto solo perjudica a las personas que dependen de esos empleos, que va a ser idealmente clase media o clase baja. Por ejemplo, es una manera de mecanizar, pero esa es la primera carga de la prueba.
¿Por qué afecta las sanciones económicas? ¿Por qué afectan a las personas más vulnerables? Ahora hay una segunda carga de la prueba derivada de la afirmación que es compuesta, que es ¿por qué no afecta lo suficiente a los gobiernos beligerantes? ¿Por qué no afecta lo suficiente a los gobiernos beligerantes? Y tienen que mecanizarlo. Ejemplos de cómo podrían ir estos mecanismos, por ejemplo, si hablamos de, no sé, de Rusia, Corea del Norte, Irán, podríamos explicar que los aliados o la ley o las conexiones que tienen estos países, por ejemplo, Rusia, a pesar de estar sancionado por medio occidente, tiene aliados, por ejemplo, que le siguen comprando el gas y el petróleo a Rusia, entonces parece no perjudicarle al nivel en que Occidente estaría dispuesto a que le afecte. Entonces, primero, la existencia de aliados externos. Segundo, por ejemplo, que hay sistemas alternativos que pueden escaquearse de las sanciones, como por ejemplo el hecho de que China esté ayudando de manera inmensa a Rusia mediante sus sistemas bancarios para evitar que dependa de todos los sistemas bancarios de Occidente. Entonces, aunque esté sancionado por Occidente, es probable que por la ayuda de China, Rusia no esté pasándola tan mal. Y hasta este punto des en cuenta lo que ha hecho el argumento. El argumento está demostrando que perjudica a las personas más vulnerables, a las personas de clase media y clases bajas, pero también está demostrando que no causa nada en contra de los gobiernos. Y aquí tenemos un argumento que es potencial a ganar, porque si no identificamos las cargas de la prueba, si no las mecanizamos, a pesar de que tengamos la intuición, si Baja lo hace de manera correcta, es probable que nos ganen. Entonces, con esto espero que hayan quedado bien las cargas de la prueba. No sé si surgieron más dudas con esto de cargas de la prueba. ¿No? Bien, vamos a ir a la última parte de este taller, que de hecho, o sea, no es lo más importante. Yo diría que lo más importante son las cargas de la prueba, pero la mecanización sí les sirve un montón. Mecanización. Primero, ¿qué es un mecanismo? Un mecanismo es un razonamiento, es la jerga de debatiente. En vez de decir razones, decimos mecanismos. No hay ciencia en eso. ¿Por qué importa mecanizar? Mecanizar importa porque de esta manera nosotros le damos certeza a los argumentos que estamos defendiendo. Como en Parlamento británico, nosotros no podemos revisar Internet, los jueces no pueden abrir Internet para saber si es que lo que estás diciendo de Turkmenistán es cierto. Entonces, evaluamos el análisis en base a dos criterios. Primero, el criterio de votante promedio informada, que es básicamente lo que deberíamos saber todos, pero el segundo criterio también es la calidad y cantidad de análisis que ustedes den. Y para eso importa mecanizar, porque una vez que han identificado bien las cargas de la prueba, si ustedes mecanizan y le dan el suficiente nivel de análisis a sus puntos, es probable que tengan un argumento potencial a ganar. Pero incluso aunque su alta haya abordado todas las cargas de la prueba del argumento más importante, saber mecanizar les ayuda a poder sacar una extensión de análisis que incluso aunque no le pueda ganar a su alta, es potencial a poder ganarle a la otra bancada, porque ustedes saben mecanizar, porque ustedes han tenido creatividad creando argumentos, porque ustedes tienen información suficiente para poder generar nuevos mecanismos, y porque su alta, a pesar de haber ahondado todas las cargas de la prueba, tal vez sí se le escapó uno que otro mecanismo. Entonces es importante que, además de identificar bien las cargas de la prueba, que esto lo pueden hacer en la dupla, ustedes sean estrategas mecanizando, que ustedes puedan crear mecanismos y que lo hagan rápido, porque mecanizar puede llevar su tiempo al inicio, pero es probablemente como la estrategia más fuerte que tengamos en debate antes de identificar las cargas de la prueba. Por eso importa mecanizar. Y además le sirve para todo, para crear encuadres, para extender, para refutar. Mecanizar es todo, todo. Va. ¿Cómo aprendemos a mecanizar? Esto es la guía que me sirvió a mí y espero que les sirva a ustedes, que creo que me dio Adrián este taller, ya no me acuerdo, pero bueno, le dan el crédito a él después. Va. Lo primero es, esta manera de pensar tiene sus propios como tecnicismos, creo que se llamaba disposicional, no me acuerdo, pero yo le puse aquí nombres más sencillos porque así es más sencillo acordarme para mí. Entonces, primero, a nivel individual, cuando mecanizamos, cuando damos razones de por qué algo ocurre,
para poder tener estrategias de mecanizar, para poder tener una guía para mecanizar, intentemos pensar qué le pasa a un individuo con la afirmación que estamos tratando de demostrar. Entonces, puedo poner un ejemplo. En el ejemplo de sanciones que estábamos viendo, cuando yo decía que esto solo perjudica a las personas más vulnerables, que era la carga de la prueba, ahora, para mecanizar a nivel individual, yo debería pensar qué le ocurre a una sola persona a nivel individual. Bueno, a una sola persona, aquí entra perfecto el mecanismo de el encarecimiento de precios. Una persona no puede hacerle frente a, evidentemente, las sanciones porque eso implica un costo más elevado de productos para la canasta básica. Esto a nivel individual. Es más probable que estas personas se queden sin eso. Entonces, cuando pongo nivel individual, me refiero a que traten de pensar qué pasa con los individuos de manera aislada. Obviamente nada es aislado, pero traten de generar ese mecanismo en su cabeza. ¿Qué pasa a nivel individual? Y así van a tener mejores maneras de mecanizar. Por ejemplo, si yo quiero mecanizar que un gobierno sin legitimidad no es eficiente, si yo pienso a nivel individual, podría explicar que una persona, cuando no confía en el gobierno, cuando no le cree al gobierno, es más probable que esas personas no se guíe por lo que dice el gobierno. Entonces, que cree sistemas alternativos que esa persona sí confíe, como por ejemplo tener su propia seguridad, como no depender del gobierno a pesar de que esté muy mal, o de esa manera, ¿no? Entonces, yo lo que trato de hacer para mecanizar a nivel individual es ver qué pasa de manera aislada con las personas y cómo les afecta, y así genera un mecanismo de nivel individual. Esa sería la primera. Ahora, el segundo es a nivel social. A nivel social, lo que debemos ver es qué pasa con la interacción de las personas, qué pasa con las relaciones de las personas o qué pasa en su conjunto con la sociedad. Entonces, siguiendo con el ejemplo de las sanciones, yo podría, por ejemplo, un mecanismo a nivel social podría explicar cómo hay una, ya no simplemente que los precios encarecieron, sino que también, por ejemplo, por descontento social, las personas también salen a hacer protestas en contra del gobierno beligerante, y eso puede traer a que el gobierno beligerante use la fuerza en contra de esas personas. Entonces, aquí tenemos dos argumentos, aquí tenemos dos mecanismos. Primer mecanismo a nivel individual, explicar cómo la sanción afecta a esas personas de manera aislada. Pero después, a nivel social, se explica, por ejemplo, que estas personas, dada la escasez, dado que se eleva el nivel de precios, es probable que salgan a manifestarse y luego el gobierno les ataca con la fuerza porque evidentemente no quiere perder su legitimidad. Entonces, aquí hay dos de esos mecanismos. Primero, a nivel individual, demuestro qué pasa con las personas de manera aislada, pero después a nivel social veo qué pasa con las lógicas sociales, qué pasa con la sociedad. Y esa es la manera de generar mecanismos a nivel social. Y luego hay una tercera parte de otro grupo de mecanismos que tiene que ver con a nivel sistémico. ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con el sistema? Entonces, un ejemplo, siguiendo este ejemplo de las sanciones, podría ser, por ejemplo, que a nivel institucional o de manera sistémica lo que pasa es que estamos deteniendo la economía, porque cuando hay sanciones, entonces deja de entrar empresas, deja de entrar inversión extranjera, y este detenimiento de la economía hace que todo el sistema esté mal. Primero, porque el gobierno ahora recibe menos inversión y esto se traduce, por ejemplo, en menos gasto que puede hacer, por ejemplo, menos programas gubernamentales que perjudican a las personas vulnerables. Pero eso pasa a nivel sistémico, que el gobierno se queda sin dinero, pero también se ve poco dinamizada la economía. Estos, por ejemplo, comerciantes que ahora pueden acceder a menos cosas porque se está deteniendo la economía. De estas tres maneras, pensando a nivel individual, aislando personas, pensando a nivel social, qué pasa con las dinámicas, con las narrativas a nivel institucional, pero también pensando a nivel sistémico, va a ustedes a darles un abanico más grande de mecanismos para que lo utilicen en sus debates. Y sobre todo los debates que voy a juzgar yo, cuando no hay mecanismos, es un fuerte arriesgarse a una baja puntuación. Y les aseguro que el resto de personas que están adjudicando también. Entonces, es importante que las aprendan y que las interioricen, porque el día de mañana, cuando estén en sus primeros debates, no les van a salir los mecanismos de esta manera si es que ustedes no los han interiorizado.
Hay una cuarta manera de crear mecanismos, que es básicamente los intuitivos, los que se les vengan de una a la mente. Básicamente esos van a ser los más fuertes que ustedes tengan. Utilícenlos, pero en el caso de que estén bloqueados, empezar a pensar de esta manera va a hacer que ustedes puedan tener una amalgama amplia de mecanismos que pueden utilizar. Y hay unos ejemplos de cómo se verían estos mecanismos. Pero vamos a utilizar otro ejemplo que es justo el que puse antes, solo para que puedan identificarlos. En la moción de olvidar, de que olviden cuando saliste de la cárcel. La afirmación es que el sistema es desproporcional, ¿no? Y que por lo tanto tienen que reincidir. Ahora, aquí en la parte 2 ustedes van a identificar 3 mecanismos. Primero, el primero es estigmatización. Aquí podemos identificar bien. Aquí estamos pensando de manera individual. Cuando las personas salen de la cárcel, tienen que verse obviamente en las narrativas de estuviste en la cárcel, entonces no pueden conseguir empleo. Eso pasa individualmente con las personas que fueron exconvictas, que se tienen que enfrentar a una estigmatización que es muy fuerte. Y esto me sirve para mecanizar la principal idea, mi principal idea, que era que el sistema funciona de manera desproporcional. Así ustedes pueden generar mecanismos. Este sería el primer ejemplo. El segundo mecanismo es los niveles de acceso. Aquí ya estamos pensando quizás un poquito a nivel sistémico, pero también pensando a nivel social. A nivel social, porque tampoco tengo mecanismos de apalancamiento para por ejemplo, ponerme un negocio, para poder generar cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí también estamos pensando a nivel sistémico. Y ya el tercero también tiene que ver con que este es más a nivel social. El segundo es a nivel sistémico, este es a nivel social. Cuando las personas que estuvieron en la cárcel salen, tienen que regresar a sus mismos círculos de criminalidad. ¿Eso qué significa? Que vista la falta de oportunidades, es más probable que reincidan si es que regresan a los mismos círculos en los que en primer lugar estaban incentivados a querer hacer acciones delictivas. Entonces este es un mecanismo social. ¿Qué pasa con la interacción de este individuo con el resto de sus grupos? Entonces aquí podemos identificar, a nivel individual se le estigmatiza, él se siente estigmatizado, tiene que reincidir. A nivel social, regresa a sus mismos círculos de criminalidad, es más probable que reincida y eso pasa con la interacción de este individuo con sus grupos cercanos. Y a nivel sistémico se le está alejando de mecanismos de apalancamiento que le sirven a cualquier persona para poder tener mejores sistemas de acceso, como por ejemplo acceso al crédito, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna duda de cómo generar mecanismos? La carga de la prueba es una precondición para mecanizar. O sea, si es que no la identificas, puedes estar mecanizando algo que no importa dentro del debate. Entonces, te pongo un ejemplo. En la moción esta casa legalizaría las drogas. Digamos que yo empiezo a mecanizar por ejemplo, porque las drogas aumentan la libertad de una persona. Y empezó a mecanizar. Pero mi argumento principal es que esto, por ejemplo, iba a disminuir o iba a aumentar la seguridad de todas las personas, porque ahora ya que los grupos delincuenciales no pueden lucrar de una actividad que es tan lucrativa, entonces estamos desfinanciando a todos esos grupos delictivos. Claro, aquí tenemos una disparidad. ¿Es libertad mi principal argumento o es la seguridad de las personas? Entonces, si tú solo mecanizas, estás arriesgándote a tal vez no cumplir una carga de la prueba o tal vez hacerlo mal y de plano mecanizar algo que no tenías que mecanizar. Y esto es lo que suele pasar a personas que cuando aprenden a mecanizar, una, o lo mecanizan todo, que está muy bien, o dos, mecanizan lo que no importa y lo que sí importa lo dejan sin mecanizar, y esto es peor para ellos porque evidentemente van a tener o peor puntaje o tal vez pierdan el debate porque su baja identifique bien las cargas de la prueba y después eso haga que la clasiquiña de te gano por precedencia lógica. Entonces les recomiendo mucho gastarse
bastante tiempo al principio de sus prep times identificando las cargas de la prueba. ¿Qué pasa en tu lado? ¿Qué pasa en el mío? ¿Por qué en tu lado es malo? ¿Por qué en el mío se mejora? O aunque en ambos lados sea peor, aunque en ambos lados sea simétrico el daño, ¿por qué en mi lado hay alguna alternativa viable? No sé. Siempre las cargas de la prueba son el precedente a la mecanización. ¿Hay alguna otra duda? ¿Conceptual? Es mala idea porque yo creo que hay división de quién cree que un mecanismo es que un ejemplo es un mecanismo, y hay gente que directamente cree que los ejemplos son ejemplos y que no aportan al análisis de los casos. Entonces me he topado con jueces que me dicen, les digo como un ejemplo y me dicen, no mecanizaste, y dije, pero di un ejemplo que sirve como mecanismo, y me dicen, eso no funciona así, los ejemplos en el Parlamento británico no funcionan. Entonces, para no arriesgarme, yo daría un ejemplo no como un mecanismo, sino como una estrategia para tratar de crearle una imagen mental al juez. Entonces, los ejemplos siempre vienen bien. Sobre todo traten de ser prejuiciosos cuando creen ejemplos. Es decir, si es que están en un debate de cualquier tema, pero por ejemplo tienen a una persona de Colombia al frente, traten de darles ejemplos que ustedes crean que van a ser persuasivos para esa persona. Entonces hablen de Colombia, si es que conocen, obviamente no se inventen, pero si es que saben de Colombia, hablen de Colombia. Va a ser más persuasivo porque los ejemplos sirven para crear una imagen mental al juez que le ayude a aumentar la claridad de su caso. Hay jueces que los ejemplos no lo ven como mecanismos, entonces yo no me arriesgaría. Y si quieren mi opinión, cuando a mí me dan ejemplos, yo no los considero mecanismos. Porque, ok, entiendo que en Irlanda pueda pasar, no entiendo por qué en el resto de escenarios va a ocurrir de manera igual. Entonces, no se arriesguen de mecanismos, busquen la lógica detrás de ese ejemplo. Pero sí sirven los ejemplos para la claridad de los argumentos. ¿Alguna otra duda? Sí. Mecanismos son razones. Lo de nivel individual, social y sistémico es una estrategia para generar mecanismos. Entonces, no siempre tienes que hacerlo así. Va a haber veces que te resulte más fácil tener un mecanismo sistémico y social antes que uno individual. Entonces claro, si es que te resulta más fácil crear ese tipo de mecanismos, lo haces, pero no es una regla rígida que siempre debes seguir, es únicamente una guía que te puede ayudar a generar mecanismos, pero no la debes seguir a rajatabla. No debes ser taxativo con eso. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, la relevancia de impactar, básicamente. Si es que cumpliste bien las cargas de la prueba, por ejemplo, en lo que veíamos de transición democrática, si es que tú cumples las dos cargas de la prueba, que es uno, porque un sistema que tiene a esas otras personas dentro del nuevo gobierno genera desconfianza, cumplida la primera carga de la prueba. Y después la segunda carga de la prueba, que es por qué ahora en nuestro gobierno van a tener más confianza, check. Pero no sé por qué es importante la confianza en nuestro gobierno. Entonces, lo que se iguala a eso es el otro criterio con el que se evalúan los argumentos. No es solo certeza, no es solo probabilidad, es la relevancia de esos argumentos. Entonces, importa tener una base sólida porque de esa manera podemos generar acuerdos, concesiones con partidos políticos, tener más nivel de agencia, evitar que algunas personas creen sistemas alternativos que les hacen daño, personas vulnerables, etcétera, etcétera. Exacto. Porque es verdad y porque es relevante.
Va. ¿Hay alguna otra pregunta? S- ¿Me puedes repetir la pregunta? Disocié en la mitad de la pregunta. Perdón. Sí, en teoría es como identificar eso y, ajá, es mecanización. Exactamente, y de hecho hay una maña de buenos debatientes que cuando su alta trajo y el caso, está impactado, dan las intuiciones correctas, pero no cumplió una carga de la prueba. Entonces hay la clasiquiña de alta de gobierno tiene razón, pero el problema es que le faltó explicar por qué se da tal cosa. Él lo explica y después hace la clasiquiña de esto es precedente al material de alta de gobierno, porque si esto no sucede, entonces el caso de alta de gobierno está incompleto. Por eso yo gano, porque sin mi parte de la extensión, el argumento de alta de gobierno está incompleto. Y primera. Obviamente si tu alta estaba haciéndolo bien, ¿no? Pero baja. O sea, sí puedes robarle el caso a tu alta con eso. ¿Alguna otra pregunta? A eso se llama como posicionamiento de extensión, que básicamente es demostrar por qué tu extensión es mejor que el material del resto de cámaras, que siempre es recomendable, porque a veces, recuerden que nosotros estamos en nuestros propios círculos de creencias, de ideologías. Cuando yo escucho un argumento de izquierda se me hace muy poco persuasivo, pero es importante que ustedes demuestren la relevancia de eso, porque de lo contrario pueden encontrarse a una persona que tenga creencias totalmente diferentes y que no entienda cuál es la relevancia de lo que ustedes están demostrando. Entonces, háganlo siempre, incluso aunque ustedes crean que Alta no lo ha hecho bien, cuando tienen dudas. Hay veces en las que sí es muy evidente, en las que Alta de gobierno solo se para, dice su nombre y se sienta. En esos casos no, pero en el resto de casos sí. Va. Con eso está ya todo cubierto. Si es que quedaron dudas, se pueden acercar a mí. Y eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Bien. Nada, primero que nada agradecer a Javi por ese taller. Creo que nunca se lo he dicho, pero Javi me parece de las mejores personas mecanizando en el circuito y siempre ha sido como su principal fuerte en debate, así que es muy bueno que él haya sido quien haya dado este taller. Como saben, en breves comienza el segundo bloque de talleres. Tenemos 2 talleres. Si están interesados en refutación y todo lo que implica responder al caso contrario, el taller para ustedes es el taller que está en el Salón Olmedo, que lo da Fabián, y va a ser justamente sobre refutación. El taller que vamos a tener aquí es sobre argumentos de principios con música de fondo, así que este es por si están interesados en debates morales y argumentos de principios. Entonces, los que no están tan interesados pueden ir al otro taller. Igual ambos están grabados, así que no hay ningún problema. Oh, no, este está grabado, perdón, el otro no. Pero el PowerPoint va a ser para ambos igual. Entonces, no sé, piénsenlo un momento cuál quieren ir y mientras tanto esperamos que la gente del otro taller, a ver si alguien quiere venir al mío. Y entonces en un ratito comenzamos este también.
Vamos a comenzar en menos de 10 minutos, pues alguien tiene que ir al baño a gritarle a su pareja de debate por no haber hecho lo que hizo Javi o lo que sea, así que 4:20 comenzamos.